¿Usted tiene su Biblia o su celular? Ya uno dice ahora su Biblia y también ahora dice uno encienda su celular. Y vaya a segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, para centrarnos en ese pasaje. Segundo libro de Samuel en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su, su casa. ¿Ven? Bien, yo quiero preguntarles en esta tarde noche, de pronto alguno de ustedes que me diga o que me cuente de algún objeto o algún artículo o algo que usted tenga en su posesión o tenga guardado porque tiene un aprecio especial. Alguna de ustedes que me cuente y me diga. A mí he tenido esto guardado durante mucho tiempo porque para mí tiene un valor especial. ¿Alguno o alguno? Bueno, yo, viste que estamos en silencio mucho. A ver, les voy a dar ánimo. Yo guardo con mucho amor y con mucho respeto las tarjetas de mis hijos. Yo ya tengo mis hijos grandes, ya casaditos, pero guardo esos recuerdos del primer trabajo del colegio, del jardín, todas Ah, esas ya. cartitas que le hacían a uno del Día de la Madre, todos esos cuadernitos, y los guardo con mucho cariño. ¿Y por qué los guardas? Para mí representan su amor, esa infancia de Ujú. ellos, y sé que lo hicieron con ese corazón de niños, de amor, me reconforta, lo Presentación guardo de con amor y mucho cariño. cariño. Sí, Muy bien, las tarjetas que ellos hicieron. Gracias, Sonia, gracias. Gracias ok. por esta. A ver, de pronto alguno más que Animémonos. alguno. ¿Quién más? Buenas noches. Si yo Hola, les digo algo, se van a reír. ¿Qué es lo que yo cuenta. guardo? A ver, Cuando, Mayrita, bien pueda. cuando yo era niña, vivía en el campo y mi mamá siempre me hacía planchar el uniforme, la ropa, en una plancha que era un gallito y ahí dentro se metía el carbón y se prendía y se planchaba con eso. Y la Y guardas todavía. ¿y cuántos años? Y a veces cuando la ven se admiran, dice, uy, esta plancha tiene años, digo así, desde que yo era niña. Y yo donde que me he ido, me voy llevando la plancha. ¿Y por qué la guardas? ¿Por qué la guardas? Porque me tiene el recuerdo de mi niñez, porque desde muy Ujú, niña mi mamá me enseñaba a planchar y ella ujú. me decía, ponga a quemar el carbón ya para planchar los uniformes y todo. Y siempre yo la utilizaba esa plancha. Y cuando ya salí de mi casa, ya había luz y la plancha la botaron ya a un lado. Y dije, no, yo me Ujú. voy a llevar de recuerdo que con esta yo planchaba. Y ahora mi hijo tiene 14 años y a veces o me preguntan, ¿y esta plancha? Digo, aquí planchaba yo. A veces a mi hijo le he dicho, aquí yo planchaba los uniformes. Para recordar tu plancha. Bien, mira, un recuerdo de la infancia
y cómo yo creo que esa plancha debe valer hoy muchísimo, te cuento. O sea, está bueno ese recuerdo. Está bueno. Está bueno. Uno muchas veces guarda muchas cosas así. Gracias, Mayra, por contarnos esa bonita experiencia. ¿Por qué lo pregunto? Porque en realidad y yo creo que todos, de alguna u otra manera, tenemos algunas cosas las cuales valoramos muchísimo, y lo que hacemos muchas veces es cuidarlo de tal manera que no se vaya a perder, que no se vaya a refundir, ¿sí? Y estamos muy pendientes de eso, sabemos el lugar donde lo tenemos ubicado, dónde está, ¿no? Para que cuando nosotros lo podamos llevar a alguna parte, nos cambiemos de casa, hay un trasteo, bueno, X o Y, sepamos que no se va a quedar, no se nos va a olvidar y hace parte importante de nosotros. Entonces, mire que la Biblia no es ajena a ese sentimiento y a esa sensación, pero yo quiero conducirlos hoy a pensar en valorar la presencia de Dios. El arca como tal, cuando revisamos la Biblia, el arca como tal nos da la representación de la presencia de Dios, representa la presencia de Dios para el pueblo. ¿M? Y fue ordenado por Dios, fue diseñada por Dios mismo. Y regularmente en los primeros tiempos del arca era puesta dentro del tabernáculo y era llevada en el tabernáculo. Entonces, cuando habla la Biblia acerca de eso, nos muestra que Dios quería que el pueblo valorara su presencia, que el pueblo valorara a Dios mismo dentro del pueblo. Él quería eso. Entonces, ¿qué llevaba el arca? El arca regularmente tenía el maná. Ahí Dios mismo dijo, ahí mismo van a guardar. Era una caja, una cajita. Y de pronto si Sonia busca por ahí una imagen, más o menos, y mientras está ahí, y nos la puede colocar una imagen del arca para que tengamos una idea. Era un cofre en el cual ponían, o dentro del cofre estaba el maná, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, que floreció. Y es interesante ver cómo el Señor pone tanta relevancia en esos artículos que habían dentro del arca. Porque tenían, así como nosotros decimos, estábamos ahorita, traían recuerdos importantes para el pueblo de Israel. Mira, es esta, gracias. Entonces era llevada por los sacerdotes. Cada vez que se movían, ahí ven esas varitas con las cuales ellos la llevaban, las cargaban en los hombros, porque la orden era que la cargaran en los hombros, y la colocaban cada vez que se trasladaban en el lugar santo o en el lugar santísimo. Entonces, ahí estaban, ¿sí? Cada año que un sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, allí para colocar y derramar la sangre, y el pueblo se sentía perdonado cada vez que el sumo sacerdote entraba a ese lugar y hacía ofrendas y había el día de perdón para el pueblo. Y era supremamente interesante. Pero el pueblo de Israel, en realidad, cuando uno revisa la palabra del Señor, no le dio el valor que significaba, ¿sí? No le dio el valor que Dios mismo quería que ellos le tuvieran. Entonces uno ve a través de la historia que David, cuando llega a ser rey de Israel, cuando es ungido como rey de Israel, él tiene un afecto impresionante por la presencia de Dios, por el arca. Él sabe el valor del arca y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lamentablemente, años atrás, unos 20 años atrás de este suceso o este que estamos leyendo ahorita, el pueblo de Israel había perdido el arca, ¿sí? Habían dejado que el arca se la llevaran. De por sí, en un momento en que ellos estaban en una batalla, usted puede leer el libro de Samuel,
estaban en una batalla y alguien llega y dice, no, traigamos el arca porque el arca nos va a hacer que ganemos, ¿sí? El tener el arca aquí va a hacer que ganemos esta batalla. Y lamentablemente uno se da cuenta que la batalla la perdieron. Porque es ahí donde yo quiero empezar a que pensemos un poco y meditemos un poco acerca del valor de la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y empezar a preguntar, será que la presencia de Dios tiene un valor incalculable en nuestra vida? Tiene ese valor como esas, más que esas cartas, como nos decía Sonia, o esa plancha, como nos decía Mayra. ¿Será que valoramos la presencia de Dios? Que se vuelva, que se vuelva con una connotación incalculable para nosotros. Ellos de alguna manera se acostumbraron a tener la presencia de Dios, que en ese momento, cuando ellos dicen, vamos a la guerra y llevemos el arca, porque el arca nos va a hacer ganar, de una u otra manera, empezaron a tenerla como un amuleto. Y es ahí donde yo quiero empezar a dejar este pensamiento y puedo decirles en esta hora con mucha seguridad. La presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios no es algo que solamente nosotros podamos, a lo que podemos ir y me da a dar voy a abrir comillas, la suerte para salir adelante. La suerte para ganar la lotería. Solamente cuando nos va mal, cuando estamos mal, buscamos la presencia de Dios, porque es el amuleto, el que si está la presencia de Dios en medio de esta crisis, voy a salir. Y puede que el Señor obre con un milagro y haga algo especial, puede que sí, pero después de que tenemos nuestro milagro o que nos recibimos lo que estamos queriendo pedir, entonces, ¿qué hacemos con la presencia de Dios? Y muchos, lamentablemente, lo que hacen es recibir en la bendición, o creemos que la bendición, y se le da la espalda al Señor, y se le da la vuelta al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a meditar. Si estamos tomando la presencia de Dios como un amuleto, y solamente estamos valorando la presencia de Dios cuando estoy en una crisis, cuando estoy mal. Ahí sí valoro la presencia de Dios. Y nosotros debemos ser constantes, permanentes en valorar la presencia del Señor. Uno se acostumbra, no, es que el Señor está conmigo, entonces ya todo me va a salir bien. Pero más allá de estar en ese nivel espiritual, llamémoslo así, en esa consagración espiritual, en esa búsqueda de la santidad, se vuelve una costumbre. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Entonces, tener la presencia del Señor en medio nuestro se convierte en algo que el Señor quiere llamar nuestra atención para acercarnos a la santidad, para buscar la santidad de Dios. No era sencillo estar en la presencia del Señor. Créame que cada año que el sacerdote entraba al lugar santísimo, para ellos era un día de celebración porque lograron y sintieron el perdón de Dios. Sabemos hoy que tenemos acceso a la presencia del Señor, porque el sacrificio de Cristo, cuando muere el Señor, dice la palabra, que el velo del templo se partió en dos, permitiéndonos a nosotros el acceso a la presencia de Dios. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero el tener acceso hoy a la presencia de Dios
no nos debe a nosotros simplemente llenar de facilismo y volver a ser personas o cristianos a medias, sino en este momento yo quiero hacer un llamado al compromiso. Valorar la presencia de Dios significa un compromiso serio en mi vida. Cuando David llega a ser rey, ok, entonces se llevaron el arca, ok, llegaron ese día, perdieron voy a reubicarme otra vez, volvieron, llamaron a la pelea, ellos perdieron porque no les sirvió el amuleto, no les sirvió. Y resulta que los filisteos pensaron que ellos tenían ganaban todas las victorias, era por el arca, y lo que hicieron es quitarles el arca y se llevaron el arca. Los filisteos se llevan el arca. Y lo que pasa ahí en ese tiempo, cuando ellos se llevan el arca, es algo tremendo porque llegan y colocan el arca en el mismo templo donde tienen sus dioses. Y lo que ellos se dan cuenta es tremendo. Bueno, quiero hacer quizás pensar en ese momento. Sí, era un amuleto, pero a veces hay personas que valoran más, hablando del tema del valor, que quieren tener lo que uno tiene. Y ellos están viendo que algo extraordinario sucede porque ellos tienen el arca. Lo que pasa es que el pueblo filisteo no entendía qué significaba verdaderamente el arca. Entonces ellos piensan que es precisamente lo que los otros dioses le dan, buena suerte. Pero mire cómo los filisteos decían y anhelaban, dicen, oiga, venga, tengamos el arca. Pero para ellos, porque no eran merecedores de ese poder, de esa presencia, obviamente los filisteos, ellos colocan el arca y ponen allí con sus otros dioses. Y lo que hace el arca es derribar a esos dioses. Y ellos ven y empiezan a ver cómo sus dioses caen rendidos al arca, a lo que representa, recuerden la presencia de Dios. Caen allí y ellos se dan cuenta que, wow, o sea, nosotros lo que estamos es ganándonos un problema y de por sí muchos de ellos empezaron a tener enfermedades y dijeron, eso es por tener esa arca con nosotros. Ellos querían o pensaban igualmente que el arca significa un amuleto. Pero déjeme decirle en esta hora que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros valoramos su presencia, en su presencia hay poder. Pero mire, valoran más otras personas el poder de su presencia que nosotros mismos. Nosotros necesitamos entender que en la presencia de Dios hay poder y poder para obrar milagros. Cuando nosotros vemos lo que hay dentro del arca, vemos el milagro de Dios al proveer del maná. Pero mire esto, lo curioso es que el maná decía, y la orden del Señor era que no lo podían guardar, pero el maná que estaba dentro del arca no se dañaba. El maná que estaba puesto ahí permanecía, prevalecía. Es muy interesante ver que quien está en la presencia del Señor va a ver la provisión de Dios. Quien verdaderamente valora la presencia de Dios va a ver cómo su palabra, porque están las tablas de la ley, empieza a ser parte fundamental de su vida. Decimos que valoramos la presencia de Dios y no nos acercamos a su palabra. Decimos que valoramos la presencia de Dios y solamente vamos a la Biblia el jueves a las 8 de la noche o a las 7.
Cuando Dios te está llamando y te está diciendo, oye, yo te estoy invitando a que valores mi presencia, pero, y quieres que yo te hable, pero ni siquiera te acercas a la Biblia. Ni siquiera vas al texto bíblico. ¿Cómo queremos que Dios nos hable si nosotros no vamos a la palabra? Señor, pues que tú no me hablas, sí, Dios habla todavía. Pero recuerda que allí en esa arca estaban los mandamientos, las leyes. Estaban ahí. Y ellos iban y recordaban la palabra del Señor. Y además de eso, recuerda que había una vara que floreció, recordándonos que quien vive en la presencia de Dios vivirá una vida de milagros. No es un momento de milagros, es una vida completa de milagros. Y quien está en la presencia del Señor se reviste de autoridad. Y a veces sentimos que la autoridad se pierde, ¿no? A veces sentimos que la autoridad se va. Pasa. Perdimos autoridad con los hijos, perdimos autoridad, y me refiero a la autoridad que viene del Señor, ¿no? No el autoritarismo clásico. Pero quien está en la presencia del Señor tiene autoridad. Se reviste de autoridad. ¿Mm? Entonces, he dicho varias cosas ya, ¿no? Comprometerse con la presencia de Dios. He dicho varias cosas ya, es decir, es revestirnos de la presencia del Señor para tener autoridad, para vivir una vida en milagros. Nosotros cuando estamos en la presencia del Señor, empezamos a vivir lo que la palabra y la escritura dice. Nosotros, las señales seguirán a los que creen, porque muchos solamente siguen las señales, pero en el caso de quien habita en la presencia de Dios, las señales siguen a los que creen. Entonces, es importante eso. Continúo. Ellos dijeron, nosotros los filisteos dijeron, nosotros no podemos tener esa arca. Y entonces la palabra del Señor habla y dice que lo llevaron a la casa de Abinadab. Y resulta que la casa de Abinadab, eso lo habla todo esto está en primer libro de Samuel, que si nos pusiéramos a leer, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero habla en primer libro de Samuel que luego de todo lo que sucedió, luego que el ídolo de los filisteos quedó sin cabeza y el día siguiente destrozado, los filisteos se dan cuenta que no podían tener el arca ahí porque en la presencia y vino temor a todos los filisteos y devolvieron el arca al pueblo. Dijeron, nosotros no merecemos esto, y la llevaron allí. Y Abinadab se la llevó, ¿sí? Entonces, el tema no es que la hayan devuelto, el hecho es que cuando la llevaron donde Abinadab, guardaron el arca y pasa todo este tiempo, pasan varios años. Entonces, hubo cambio de sacerdote, luego viene la historia también de Elí, que Elí no valoró la casa del sacerdote, no valora la presencia de Dios, los hijos no valoran la presencia de Dios. Bueno, viene todo el tema de todo esto, pero entonces el arca del pacto estaba olvidada allí en la casa de Abinadab. Entonces, olvidamos la presencia de Dios. A muchos se les olvida que en su casa está la presencia de Dios. Ay, Dios. Y quizás me meto en problemas con esto, pero muchos permitimos o permiten cosas en sus casas. Y se olvida que la presencia de Dios está en su casa. Y ahí yo la pregunta, ¿qué permite usted dentro de su casa? Sabiendo que su casa se ha convertido en un lugar en donde el Señor habita. Mire,
lo que llama la atención es que estuvo muchos años en la casa de Abinadab, pero no pasó nada. ¿Mm? Es que yo estoy seguro que es donde entra la presencia de Dios y la presencia de Dios entra en un lugar, en ese lugar o en ese hogar suceden cosas maravillosas. Quien valora la presencia del Señor y anhela la presencia de Dios en su hogar va a empezar a gozar del favor de Dios, porque mire, David dice, voy a trasladar el arca. Y él dice, wow, bueno, y estaba, porque algo que caracteriza a David es el valor por la presencia del Señor, recuérdelo, valor por la presencia de Dios. Y es algo que es la característica, ¿por qué David era el varón conforme al corazón de Dios y pecó y falló y muchas veces no le hizo caso a Dios? El secreto está en que valoraba la presencia del Señor. Y decía, cuando pecó, dije, por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Había un valor impresionante por la presencia de Dios. Eso lo constituyó en un hombre conforme al corazón de Dios. Es que quien valora la presencia del Señor se vuelve una persona conforme al corazón de Dios. No podemos seguir considerando la presencia de Dios como un objeto sin valor. No podemos seguir haciendo. No podemos seguir acostumbrándonos simplemente a la presencia de Dios, ver como una rutina. Simplemente seguir viviendo así. David intenta trasladar el arca. Lamentablemente, en la historia muestra que él pues da unas indicaciones que no están de acuerdo al texto bíblico, precisamente porque no fue a la palabra. David cometió un error de trasladar el arca en un carro nuevo, pensando que era la manera para hacerlo, y enviando a algunas personas que estaban ahí custodiando el arca que no eran los sacerdotes propiamente, porque la orden era llévenla en los hombros, y resulta que ellos en el capítulo 6 dice que la llevaban en un carro nuevo, en un 0 kilómetros, en el Lamborghini de la época. Pero el Señor les dijo, no, ahí no deben llevar el arca. Yo les di instrucciones y están en la palabra, pero David no se dio cuenta de eso al comienzo y trae consecuencias. Porque resulta que quienes van custodiando el arca en un momento determinado, el buey se tropieza, el buey se cae, se tropieza, movió el arca casi se cae y Usa, que estaba allí, toca el arca para que no se caiga y muere. Y ese es el dolor de David. ¿Por qué muere Usa? ¿Y ahora qué pasó con la presencia de Dios? Porque es nuestra forma, porque es nuestra manera. Y es que quien no sabe valorar la presencia de Dios continúa haciendo las cosas a su manera. Pero quien valora la presencia de Dios hace las cosas como Dios quiere que se hagan. Si no hacemos las cosas valorando la presencia de Dios y teniéndola presente en todas las áreas de nuestra vida, y no soy religioso al decirlo, todas las áreas de nuestra vida deben ser guiadas por la presencia de Dios. Todas. Si no lo hacemos y alguna de ellas se desvía por ahí, vamos a tener consecuencias muy graves para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Pero Dios siempre tiene misericordia. Y resulta que cuando esto pasa, ya les di todo el resumen, llega el momento en el que la casa
el arca llega a la casa de Obed-Edom. ¿Mm? Y pareciese una casualidad, pero en Dios no hay casualidades, ¿no? Hay propósitos. No son casualidades, ¿no? Son causalidades, dicen por ahí. Hay propósito. Y lo más precioso es como el texto que leímos llega y dice David, ¿cómo ahora? Porque está dolido su corazón. ¿Qué fue lo que pasó? No, en algo fallamos, es consciente de eso, pero ¿por qué tiene que morir? Pues que Dios le está diciendo, si no están las cosas alineadas, pues vamos a tener consecuencias. Impresionante esto. Y se entristeció David, versículo 8, por haber herido Jehová a Usa. Se entristeció porque ¿qué está pasando? Si yo anhelo tener la presencia de Dios, pero no es a tu manera, dice Dios. Hay que empezar a revisar qué es lo que está fallando. ¿Por qué las cosas no están saliendo bien como estamos queriendo? Quizás sí, el Señor pone y nos pone a prueba muchas veces y nos pone a esperar, eso es clarísimo para mí. Pero siempre que estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y estamos ahí en la presencia del Señor siendo guiados, las cosas así se demoren, van a salir bien, van a estar bien. Llega, con esto voy empezando a aterrizar, porque sé que ya tengo pocos minutos. Pero llega a la casa de Obed-Edom. Estuvo durante muchos años en la casa de Abinadab y no ocurrió nada. Pero dice la palabra del Señor que la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Pero hay una expresión allí súper impresionante. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Qué impresionante cómo el Señor permite que este escrito quede tan preciso. 3 meses estuvo y Dios bendijo la casa de Obed. Y no solamente, a pesar de que después de esos 3 meses, David tiene que encontrarse con el Dios, el Señor, tiene que ir a la palabra, tiene que revisar lo que sucedió, su equivocación, replantearse, reestructurarse, volver otra vez a sentir, a encontrar el sentido de lo que estaba necesitando, toma el arca, va y otra vez dice, Obed-Edom, necesito llevarme el arca para Jerusalén, lo siento. Yo me pongo en la posición de Obed-Edom y yo digo que no se lleven el arca porque esto para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. La presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida. La presencia de Dios es lo mejor que te puede ocurrir. Encontrarte con la presencia de Dios es lo mejor que te puede ocurrir. Cuando en un hogar se levanta una mujer, un hombre de Dios que honra, que valora la presencia de Dios, créanme que hay algo especial ahí que sucede. La promesa de Obed-Edom fue no solamente en esos 3 meses, cuando uno revisa la escritura, Obed-Edom, cuando llevan el arca, cuando construyen el templo, la familia de Obed-Edom fueron puestos custodiando el palacio del rey, custodiando el arca. Empezaron a ver cómo sus generaciones cambiaron, cómo su familia fue transformada. Cuando nos encontramos con la presencia de Dios, cuando verdaderamente valoramos la presencia de Dios, no volvemos a ser los mismos. Y yo empiezo a preguntar, si valoramos esos objetos
que nos dieron de niños, que nos han dado a lo largo de la vida, y le damos ese valor tan fundamental, y le atribuimos un valor tan fundamental. ¿Será que no podremos darle un valor superior o mayor a quien hoy está con nosotros? A ese Dios que con amor entregó a su Hijo, y allí en la cruz se entregó por tus pecados, por los míos, que con amor eterno nos ha amado y que nos ha extendido su misericordia y su favor. ¿Será que no necesitamos comprometernos un poco más con la presencia de Dios, en la búsqueda de tu presencia? ¿Será que no necesitamos ir a la palabra y empezar a escuchar a Dios? ¿Será que no necesitamos volver y replantearnos si es que estamos tomando la presencia de Dios como un amuleto de suerte y simplemente cuando lo necesite, cuando quiera algo? A uno le da tristeza porque a veces dicen, ay, oren por mí. Y Sonia le tocó, Sonia, ore por mí, por favor. Y Sonia, que tiene una fe increíble, oró y el milagro sucedió. Quizás testificó un día, ay, recibí el milagro, y después, ¿qué pasó? Ya he tenido aquí testimonios que me dicen, pastor, por favor, ayúdame para que el Señor provea para el carro. Y vienen y están sin carro, y como los traen, y vienen a la congregación, oramos, Señor, provee los recursos, provee, Señor, y eso está con una consagración al Señor. Y resulta que, bueno, se consiguió el carro, y hicimos nosotros en Colombia, si te vi, no me acuerdo. Y eso lo pone uno a veces como triste, ¿no? Porque es que ahora, como tengo el carro y trabajo en delivery, necesito trabajar para... ¿Tú crees que Dios te dio este carro para eso? ¿O Dios te dio esa bendición fue para eso? Dios te dio esa bendición para que fueses agradecido y para que valores más de estar en su presencia. Pero va más allá de las bendiciones. Va en una vida continua de santidad, va en una vida continua de compromiso. Va en una vida continua de ver cambios en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras generaciones. Va en algo y tan especial y tan importante que va a suceder cuando valoramos y estamos allí, firmes en la presencia del Señor. Valora la presencia de Dios, que hoy vive con nosotros, está con nosotros. Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Así que ese es el reto de hoy. Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Y mientras escuchamos esta canción, empieza a orar al Señor allí y espero, ojalá que no estés en otra actividad, ojalá, ¿no? Que a veces es el tema de la virtualidad, ¿no? Que por un momento entiendas que este espacio y este momento que se ha abierto es un momento que valora la presencia de Dios. Y le dices al Señor, yo quiero que entres en mi casa, yo quiero que entres en mi vida, yo necesito tu presencia. Escuchamos la letra de esta canción y oramos al Señor.